¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy contamos con la presencia de la psicóloga María Reyes. Bienvenida, María. Gracias. Gracias también por estar aquí con nosotros en esta oportunidad. María, para iniciar la entrevista me gustaría que nos puedas comentar un poquito el inicio, ¿no? ¿Cómo fue que tú decidiste estudiar psicología y tal vez también cómo reaccionaron por ahí tus familiares, tus conocidos ante esta decisión? En mi caso, la, digamos, la pasión por la psicología me llegó un poquito tarde, no fue mucho un amor a primera vista. Yo estaba más interesada en estudiar lo que era literatura, pero yo soy de provincia y donde vivía no había universidades donde yo pudiera estudiar. Ujú, Dediqué un tiempo, un año, digamos, sabático a estudiar idiomas, a prepararme para ver más o menos qué quería estudiar, porque para mí era importante estudiar algo correcto, ¿no? No meterme solamente por meterme y luego que no me gustara. ujú, Durante ese tiempo conocí a muchas personas que se dedicaron a la psicología y me gustó los enfoques que tenía, me gustó también que creo que podía unir esa pasión que tenía por las historias de una u otra manera ujú. en la psicología, porque cada persona es una historia, tiene su complejidad, tiene muchos de los traumas pueden venir inclusive de cómo nos contamos nuestras propias historias. Y por ese lado me llegó, ¿no? Ya estudiando me fui enamorando un poco más y más de la carrera, y en lo que realmente a cómo reaccionó mi familia. Bueno, soy la primera psicóloga de mi familia. En la mayoría de los integrantes de mi familia son abogados, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Mi hermano es ingeniero electrónico, entonces son un poquito más estructurados, pero no hubo un mal rechazo. Sí, por ahí hubo un comentario que tal vez me fuera más para medicina, pero no hubo, digamos, un rechazo, como que sí sé que algunos compañeros tuvieron, que los padres a veces no aceptan mucho la psicología. Sé que es un problema ya de culturalmente, como vemos la psicología en el Perú, Ujú, pero felizmente ese no fue mi caso. ujú. Excelente, claro, ¿no? Se ve bastante que por ahí algunos jóvenes que están pensando en estudiar psicología le intentan desanimar, ¿no? Le suelen decir, ándate por algo más rentable, quizás por algo más conocido, ¿no? Entonces, bien. Y María, me gustaría también que nos puedas por ahí dar alguna sugerencia a un joven que quizás nos está viendo y está analizando estudiar psicología, pero aún no se decide. Creo que como con cualquier carrera es importante no dejarnos llevar por la parte romántica de la carrera, ¿no? Sí que muchas personas entran con la idea de hay que ver una persona, quiero ayudar a las personas, quiero conocerme, quiero conocer la mente humana, Ujú, que sí es importante, definitivamente es una carrera que tiene un espíritu de servicio importante, pero también hay que conocer exactamente que, digamos, no es todo color de rosas, tienes que ver mucho si te vas a dedicar a la parte privada, vas a trabajar en una institución, cuáles son tus metas. También tiene mucho desgaste emocional si nos vamos por la parte, por lo menos clínica, que es la que yo puedo decir que tengo más experiencia. Entonces, siempre conociendo mucho, informándote mucho y no solamente quedándote con esta idea de que voy a analizar a las personas, voy a ayudar, ujú. ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? No por desanimar a nadie, pero cualquier carrera requiere que conozcamos la parte buena y la parte mala, ¿no? Exacto, exacto. Claro, esa es una coincidencia con los anteriores entrevistados, ¿no? Justo lo que decías de ese desgaste emocional, porque sostener justamente ese dolor con el que vienen nuestros consultantes nos deja cargados muchas veces. Eh, Bien, María, nos mencionabas que te orientas a la parte clínica. Me gustaría que nos puedas comentar, por ejemplo, cómo has observado la salud mental, así en general, de los consultantes que han llegado contigo. Bueno, en el Perú lo que más creo que vemos, sobre todo a partir de la pandemia, creo que la mayoría de psicólogos hemos visto un gran incremento en lo que es casos de ansiedad, depresión, que es lo que, digamos, es la enfermedad, se la llamó la pandemia del siglo XXI, Ujú, por el ritmo de vida, por las distintas situaciones a las que nos enfrentamos. Muchos niños que han vivido la pandemia, digamos, que tuvieron sus primeros años que debían ir al colegio, que debían socializar, empezaron a socializar por una computadora.
Y eso se está notando bastante en las personas, crisis de ansiedad, depresión estacional, ahora con los cambios de clima, sobre todo en la ciudad de Lima, que se deja de ver el sol durante largos periodos. Creo que son las piezas fundamentales que uno puede más encontrar en consulta y que definitivamente se derivan de otras o pueden derivar en situaciones más complejas, ¿no? Como burnout, si una persona tiene estrés postraumático, por ejemplo, definitivamente también va a tener cuadros ansiosos y depresivos. Pero creo que si hablamos, digamos, a grosso modo, lo que más vamos a encontrar en consultantes es casos de ansiedad y depresión. Ujú. Claro, ¿no? Es lo que más verdaderamente por ahí la pandemia nos dejó a nivel de salud mental. Y coméntanos, María, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando ya como psicóloga en nuestro país? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? En el Perú, yo siento que la psicología está avanzando un poquito despacio. La aceptación que se tiene de la psicología no es tan masiva. Ujú, Aún hay mucho estigma ujú, que a veces creo que también viene de la misma formación que nosotros tenemos. ujú, En las aulas, a veces el mensaje que muchos docentes dan a los alumnos es como, ustedes tienen que servir, son de servicio, no cobren, ujú, no hay que darle prevalencia siempre al cliente, al paciente. Entonces, ya desde ahí empieza un mensaje un poco de que no le estamos dando el valor que deberíamos darle a nuestra propia profesión, ¿no? Entonces, ya desde las aulas a veces se ve esto. De ahí también cuando ingresamos a las personas que han tenido la posibilidad, los psicólogos, de ir al hospital, a veces hay esta distinción bastante entre los psicólogos y los médicos, ujú, hay estos roces, y hay una clara diferencia en las aulas entre médicos que entre psicólogos, porque a los médicos todos le hablan al profesor de doctor, doctor, ¿cómo está? ¿No? Hay una jerarquía muy marcada, mientras que en la nuestra no hay tanta. Eh, y creo que eso no colabora mucho. Sí, sí que ha avanzado un poco la aceptación que se tiene, hay más campañas, hay más oportunidades de visualizar el impacto de la salud mental, pero creo que todavía estamos un poco lejos y también, digamos, las políticas que se están aplicando no están muy regulados, hay muchos problemas a nivel de quién nos vigila, quién ve que lo que estamos haciendo, porque algo que se olvida es que psicología o la psicología que deberíamos promover es una ciencia ajá, y por eso está basado en evidencia y todo lo que nosotros como psicólogos debemos hacer con nuestros pacientes o cuando hablemos o cuando enseñemos tiene que ser basado en ciencia. Las terapias deben ser basadas en evidencia, no de ser simplemente porque me parece que es algo que funcione y ya, y se acabó, ujú, y creo que eso todavía no está bien, ¿no? A ver, la posibilidad en Perú de que cualquier persona, a veces que no sea psicólogo, estudie psicoterapia o que no sea psicólogo, siga un curso y ya está tratando pacientes. Hay mucho de esto que no estamos vigilando, que no estamos regulando muy bien y que lamentablemente desprestigia un poco la profesión. ujú. Claro, eso sería un poco el aspecto de los retos, de los desafíos de la psicología en Perú. Y ya que estábamos hablando un poquito de la psicoterapia, de las formaciones, me gustaría que nos puedas comentar en tu caso qué especialidad tienes, con qué enfoque sueles trabajar más. En mi caso, yo me he llevado por la experiencia de que no hay una psicoterapia que sea aplicada para todas las personas, ¿no? Por mucho que haya evidencia, Ujú, no considero que haya una sola que funcione para todos, entonces he intentado diversificar un poco las ramas por las que estudio y ver para poder ajustar a lo que el paciente requiera. A veces, por ejemplo, tenemos una rama que está basada en evidencia, es muy buena, pero no, las personas somos muy complejas, entonces no siempre va a lograr tocar con la persona. Hay personas muy racionales, muy emotivas, que no les gusta cierto tipo de hablar o si les gusta hablar mucho. Entonces, creo que es importante en la medida de lo posible tener distintas herramientas para poder llegar a los consultantes.
En mi caso tengo formación en la terapia EMDR, soy suicidóloga y terapeuta trascendente. También tengo una maestría en lo que es arte terapia. Tengo formación en la terapia ACT, la aceptación y compromiso, en terapia de superhéroes y tengo una maestría en lo que es salud y estilos de vida saludables. Bien, bien, entonces podemos ver ahí pues que sí tienes bastantes especialidades, formaciones y me gustaría que nos cuentes también un poquito, por ejemplo, ya llevando a la práctica, ¿no? Toda esa formación, por ejemplo, con qué población trabajas más o cuáles son los casos que sueles ver más. Por una situación de preferencias, que en parte fue con lo que fueron llegando a la consulta, más que nada trabajo con adultos jóvenes o adultos, Ujú, y los casos que más veo vienen a ser un poco, yo diría, a ver, puede ser ansiedad y depresión, como lo hablábamos, porque es lo que más vamos a encontrar, digamos. Pero todo esto generalmente está sobre la base, en la mayoría de los casos, de alguna experiencia, algún suceso de corte traumático, que es una palabra que a veces genera mucho ruido porque trauma, pero no es algo, digamos, que necesariamente sea una situación que pensamos guerras, pensamos terremotos, ¿no? Sino experiencias que para nosotros han generado un congelamiento de las emociones y pueden ser algo tan sencillo como que tu madre cuando eras niño te dijo algo, te dijo, eres imposible, ujú, o te dijeron qué difícil es entenderte. ujú, ujú. Muchas veces lo que no entendemos es que el trauma puede generarse inclusive sin la voluntad de la otra persona, ¿no? Los padres a veces no quieren lastimar a sus hijos, pero terminan haciéndolo. Uno mismo no quiere lastimar a alguien, pero en un momento de cólera puede decir algo. Ujú. Y estas imágenes mentales, estos sentimientos se quedan encapsulados en las personas y se trasladan en casos de depresión, casos de estrés postraumático, casos de ansiedad, que a veces uno no sabe muy bien de dónde viene. Más que nada, esos son los casos que más llegan a consulta. Ujú. Claro, ¿no? Y cuán importante también las palabras, ¿no? Como bien nos mencionas, quizás por ahí no tuvo esa intención, pero la persona justamente puede afectar, ¿no? Puede dañar. Eh, bien, María, y coméntanos, quizás alguien nos está viendo y está evaluando la posibilidad de iniciar un proceso psicoterapéutico, pero no termina por decidirse. ¿Qué le podrías decir a una persona así? En primer lugar, me parece que es muy importante que sepas que si tienes la posibilidad, hay veces que uno no sabe muy bien qué es lo que necesita, pero si tienes la posibilidad o tienes una idea de lo que puedes necesitar, que busques algún terapeuta especializado en ese tema. Si, digamos, tienes un caso de ansiedad, tienes miedo a hablar en público, estás atravesando un duelo, intentes buscar un, un terapeuta que tenga alguna especialidad en este tipo. Puedes preguntar acerca de qué especialidades tiene, puedes investigar acerca de esa especialidad para que tengas una idea si se va a ajustar o no, que consideres mucho esas situaciones. También si lo que quieres es una orientación psicológica, que podría ser un psicólogo, digamos, que no tenga necesariamente una formación en psicoterapia, o si ya quieres psicoterapia y si necesitas buscar a un psicólogo que tenga una formación en psicoterapia. Y prestar mucha atención a esta primera sesión, ¿no? Eh, Porque tal vez si un amigo te recomienda un psicólogo y tú vas y no sientes que algo funciona, puede suceder, pero puedes sentirte presionado porque te han dicho que es excelente. Eh, Quiera que no, es una relación humana la que va a haber en terapia. Entonces es importante que te sientas cómodo, cómoda con la persona que estás conversando, porque si estás incómodo, por muchos motivos, no va a ser fácil para ti que, digamos, te abras a la persona, que compartas lo que te sucede. Y eso puede hacer que te fuerces a intentar seguir en terapia y sientes que algo no funciona y terminan muchas personas frustrándose y al final perdiendo un poquito la fe en lo que es la terapia. Y también entender que la terapia, digamos, no es un camino
que va del punto A al punto B. Muchas veces vamos a tener sesiones en las que te va a ir muy bien y va a haber sesiones en que lamentablemente probablemente vamos a tocar cosas que duelan y puede salir un poco movilizado de la sesión, ¿no? Es normal. Creo que esos son los aspectos más importantes. En estos años ya ejerciendo como psicóloga, ¿te has encontrado con un reto, con un desafío, quizás a nivel de alguna habilidad o de alguna destreza que por ahí dijiste tengo que mejorar esto o reforzar este aspecto? Sí, creo que uno puede tener años, X años de experiencia, X años de formaciones y nunca sabe todo. La persona que viene a consulta es un mundo, no sabes lo que le ha pasado, eh, no sabes la historia que tiene, no sabes cómo va a reaccionar a ciertas cosas. Entonces creo que siempre es, no diría así un reto, pero sí siempre requiere que veamos al paciente con esta capacidad de aceptar, de ver que funciona, sobre todo en las primeras sesiones en las que no estamos sabiendo, conociéndolo, hasta que no se ha generado el vínculo terapéutico. Creo que uno nunca deja de aprender, sobre todo cuando tratamos con personas, que es la cosa más compleja que puede existir. Eh, sí, no lo veo como retos, como problemas, porque creo que eso ya da una visión un poquito sesgada de uno mismo y hay que tener mucho cuidado con eso. Lo único que puedo decir es tal vez no saber nuestros propios límites, no creer que porque tengamos muchos años de experiencia ya sabemos todo y este método de tratamiento que ha funcionado con 9 personas va a funcionar con la 10ª. Eh, Tal vez uno de los retos que enfrento y enfrentan los psicólogos es saber cuándo derivar, ¿no? Y que derivar no es una decepción, un fracaso personal, sino es buscar lo mejor para el paciente. Claro, me parece muy importante también tener en consideración eso, ¿no? Que siempre se busca lo mejor para nuestros pacientes. Bien, María, considero que es muy enriquecedor todo lo que nos has compartido hasta el momento y para ir pasando al tramo final ya de esta entrevista, me gustaría que nos puedas comentar em, el hecho de ser psicóloga. ¿Qué consideras que te ha aportado a ti como persona? Creo que como persona me ha permitido conocer me refiero a emociones, a circunstancias que no habría conocido de otra manera. Me ha permitido tener tal vez una visión no tan cerrada. A veces recuerdo en los primeros años de carrera, cuando llegaba, a veces nos contaban casos de violencia familiar, que a veces uno con el desconocimiento dice, ay, pero ¿por qué la persona se queda? ¿No? Somos muy rápidos en juzgar. Ya con el conocimiento que hoy tengo, entiendo, crece un poco la empatía, no es capaz de no ser tan juzgando, de no tener esta misión rápida a veces ante conductas que puedan ser bruscas, que puedan ser cerradas, que podamos ver en las personas, ¿no? Porque a veces responden a una situación, ¿no? Siempre hablamos de que no es justificar cuando vemos casos de personas que actúan de una determinada manera, pero sí nos permite entender, ¿no? Y darle este beneficio beneficio de la duda a ciertas actitudes, a ciertas personas. Definitivamente, creo que el conocer un poco más de psicología, si bien no nos hace infalibles, porque seguimos siendo humanos, seguimos teniendo sensaciones, emociones, arranques de veces que no pensamos, pero creo que sí abre la oportunidad de que tengamos un poco más de conocimiento y que también tengamos el privilegio de conocer el mundo interno de tantas personas en la figura de los pacientes, ¿no? Claro, ¿no? Como tú lo has dicho, es un privilegio por ahí poder conocer tantos mundos, tantas historias como nos mencionabas también al inicio de la entrevista. Y ya para cerrar, María, me gustaría que nos puedas dejar con una frase que nos invite a la reflexión.
Eh, una frase que a mí me acompañó mucho al comienzo y que creo que siempre es buena recordar. Eh, Estoy parafraseándola, pero es, haz lo que tu ingenuidad y tu corazón te dicte. Ujú, Porque pienso que eso es una frase que puede ser para psicólogos, pero también para las personas, ¿no? A veces queremos que todo sea lo que hemos leído, lo que está en el manual, mm, y a veces hay que escuchar a la persona, no hay que centrarnos en que paso uno, paso dos, paso tres, sino es- escuchar a la persona que está contando algo, ya sea un paciente o sea un amigo que está enfrentando algo difícil. No tenemos que tener las respuestas para todo, de hecho, no las tenemos, pero si nos lleva a una sensación de querer ayudar, de querer llegar a la persona, de querer ser un apoyo, creo que eso ya es una buena base sobre la que se puede construir una relación terapéutica o una relación de amistad. ajá. Genial, genial. Nos invita mucho ahí a poder analizar, reflexionar. Entonces, María, nuevamente agradecerte infinitamente por haber estado en este espacio con nosotros y ya por ahí quizás nos podemos seguir viendo en una próxima colaboración. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.